En el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa mochila infantil. Bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Y a continuación le dejo detallado las medidas de cada uno de los moldes para que los puedan dibujar a mano alzada. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Yo voy a utilizar para la parte exterior material sintético PU en dos colores diferentes. Y para la parte interior voy a utilizar una tela que se llama Silver. Necesitaremos un cierre de 38 centímetros. También dos cintas para las correas de 60 centímetros cada una cinta de 20 centímetros para la manija y dos de 6 centímetros cada una. Las que voy a utilizar son de 30 centímetros de ancho. Vamos a necesitar dos reguladores y dos dados del ancho de la cinta. También necesitaremos un broche imán, que lo pueden sustituir por cualquier otro tipo de broche. Voy a utilizar este tipo de vivo, pero esta parte es opcional, porque de igual manera la pueden realizar sin vivo. Y además vamos a necesitar cinta bies. Yo estoy utilizando una cinta de friselina. Y para la base voy a utilizar una pieza de goma eva. Esta es de 2 milímetros de grosor. Comenzamos la confección y lo primero que haremos será armar el bolsillo delantero. Y como detalle, a la tapa le coloqué algunas flores sujetas con remaches, pero le pueden hacer el detalle que más les guste. Le colocaremos una de las partes del broche en la otra pieza de la tapa y lo haremos a 2.5 centímetros desde la curva. Y la otra parte la colocamos en el bolsillo a 10 centímetros desde el borde superior. Lo siguiente será unir la tela de forro al bolsillo. Enfrentamos derecho con derecho y pasamos costura por la parte superior. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Ahora vamos a coser los cuadraditos de la parte inferior para formar la base de esta manera. También vamos a coser la parte del forro. Y lo siguiente será unir ambas partes con una costura por todo el contorno. Lo siguiente que haremos será armar la tapa. Aquí vamos a enfrentar derecho con derecho y pasamos una costura por el contorno, dejando la parte superior sin coser. Le damos vuelta. Y luego le pasamos un pespunte. Además, cerramos la parte superior.
En el siguiente paso vamos a unir el bolsillo a la parte delantera. Marcamos el centro de ambas piezas. Ahora medimos desde la parte inferior hacia arriba en uno de los lados de la pieza delantera 16 centímetros y marcamos. Doblamos la pieza de esta manera y marcamos el otro lado. Ahora colocamos el borde del bolsillo a la altura de la marca y a 1.5 centímetros de separación de esta y comenzamos a coser por todo el contorno hasta llegar a la otra marca y respetando siempre el centro de ambas piezas. A partir de este paso va a cambiar la calidad del video por algunos inconvenientes que se presentaron, pero no podía dejar de compartirles el paso a paso de esta hermosa mochila. Espero que disfruten el proceso y se queden hasta el final. Para unir la tapa, la colocamos sobre el bolsillo de esta manera, centrándola bien a la pieza y cosemos. Ahora le damos vuelta y le pasamos un pespunte por la parte interior. Lo siguiente que haremos será unirle la pieza de forro y lo haremos con una costura por el contorno. En el siguiente paso vamos a armar la parte trasera. A cada una de las correas le vamos a colocar un regulador. A la manija le vamos a doblar de esta manera en la parte del centro y le vamos a pasar una costura aproximadamente de 8 centímetros. A cada una de las correas le vamos a introducir un dado y de vuelta lo pasamos por el regulador. Y las vamos a unir de esta manera con una separación en la parte superior de las correas de 5 centímetros. Y ahora le vamos a unir la pieza del forro. A esta parte yo le agregué un bolsillo de 15 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Unimos ambas piezas enfrentando revés con revés con una costura por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a colocar el vivo y lo haremos de esta manera. Para coser el vivo, al comienzo de este y al final le haremos un doblez de esta forma, dejando un espacio desde el borde de 2 centímetros. Y usamos el mismo procedimiento
para colocarle el de la pieza delantera. En el siguiente paso vamos a armar el fuelle superior. Aquí vamos a enfrentar derecho de cierre con el derecho del material externo y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Usaremos el mismo procedimiento para coser el otro lado. Y en esta ocasión voy a utilizar tela de forro para los laterales. Solamente le voy a colocar en la parte superior unos retazos de material externo y los voy a unir por este lado con una costura. Estas piezas también las pueden cortar en material externo. Ahora cada uno de ellos los vamos a unir al fuelle superior. Enfrentamos derecho con derecho del material externo y derecho con derecho de la tela de forro y cosemos. Ahora le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el siguiente paso vamos a armar los bolsillos laterales. Enfrentamos derecho de forro con el derecho del material externo y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Lo siguiente que haremos será unirlos sobre cada uno de los laterales y lo haremos de la siguiente manera. Hacemos coincidir el borde del bolsillo con la costura del fuelle. Sujetamos y lo vamos a coser por todo el contorno. También vamos a coser el forro a la pieza externa por el contorno. En el siguiente paso vamos a unir el fuelle a las piezas delantera y trasera, pero antes le vamos a marcar el centro a todas las piezas. Comenzaremos por la delantera. Aquí vamos a hacer coincidir los centros y sujetamos. Luego pasamos costura. Después de unir ambas piezas, le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura. Usaremos el mismo procedimiento para coser la pieza trasera. Y de la misma forma le colocamos la cinta bies. En el siguiente paso le vamos a unir la base, pero antes le vamos a colocar la goma eva. Y ahora lo que haremos será hacer coincidir todos los lados enfrentando derecho con derecho. Sujetamos
y cosemos. Luego le colocamos la cinta bies. Le damos vuelta y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.